Afirmaciones y preguntas, que los cristianos, se hacen referente al Geinom. Parte 7. En esta parte quiero copiar las respuestas a algunas preguntas y afirmaciones que me han realizado en diferentes redes sociales. En ella trato de hablar en el lenguaje cristiano para poder ser entendido. Es importante recordar, que mientras se habla con personas que desconocen los conceptos hebraicos, es recomendable no abordarlos con palabras que les son desconocidas. Por ejemplo, ellos están acostumbrados a escuchar Jesús, y no Yeshua. De lo cual solo Jesús es la transliteración al griego pasando luego al latín y luego a la forma castellanizada que tenemos hoy. Por tanto, no tenga miedo de decir Jesús, pero puede hacer la acotación al respecto. Tampoco le incluya palabras transliteradas del hebreo a su conversación. Ya que para muchos le es molesto, y son causa de que no lo siga escuchando. Siga la halajá aplicada por el Shaliach Shaul. Primera de Corintios 9, 18 al 23. ¿Cuál, pues, es mi recompensa? Que anuncie la promesa de la redención de forma gratuita, para no abusar de mi derecho en ella. Por lo cual, sin deberle favores a nadie, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. A los judíos seculares, me he puesto en su lugar, como si fuera yo también así, para traerlos de vuelta. A los que están viviendo legalistamente, como si yo también fuera legalista, aunque no es mi caso, para ganar a los que viven legalistamente. A los que están sin ley, como sin ley, no estando yo sin ley de Elohim, sino en la ley como explicada por Masías, para ganar a los que están sin ley. Me hice débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me hice de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del mensaje de la promesa de la redención, para hacerme copartícipe de él. Por tanto, al momento que vaya a hablar de la Torá con su hermano cristiano, hable en un idioma, o en los conceptos que pueda entender. Recuerde que no es su reputación, ni su prestigio, ni quedar como maestro ante él, lo más importante. Aquí lo que está en juego es la reputación de Hashem y de su Masías, no la suya. Recuérdelo. Pregunta. Dices también que, como consecuencia de no haber un infierno, tampoco existe el cielo. Bueno, Jesús dijo lo contrario, afirmando, es decir, dando por hecho, que sí existe y que es el destino de todo ser humano salvo. La frase reino de los cielos fue mencionada por el Señor Jesús, al menos unas 32 veces. Y en todas ellas alude a un lugar donde se puede entrar o no. Respuesta. Primeramente, gracias por participar. Concuerdo contigo en el asunto del infierno, claro está, yo me refería a ese lugar que supuestamente vas cuando mueres y eres atormentado por demonios según la creencia popular, que no tiene ningún basamento en las escrituras anteriores. Pero siempre será una opinión la cual puede ser cuestionada, ya que no me considero infalible ni dogmático. Pero sobre el reino de los cielos creo que lo ves como un lugar físico y corrígeme si me equivoco. El asunto que creo que es un lugar más alegórico, ya que cuando el mismo Jesús dijo en Mateo y copio. Mateo 4, 16 al 17 el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región y sombra de muerte, una luz les amaneció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Como vemos, no se trataba de nada físico, más bien quiso decir del reino los cielos es el acercamiento de Dios para con los hombres, los cuales por su maldad Dios se apartó de ellos. En otra parte dice, Lucas 17, 20 al 21 interrogado por los fariseos, ¿cuándo viene el reino de Dios? Les respondió, y dijo, el reino de Dios no viene con advertencia, ni dirán, helo aquí, o allí. Porque he aquí el reino de Dios está en medio de vosotros. Por lo que ves, allí el reino de los cielos, que es un lugar alegórico, no es un lugar donde se puede ir, sino al contrario, él entra en nosotros, o sea que él viene a nosotros. Ya Jesús decía que este reino ya estaba viviendo en cada uno de ellos, en todos aquellos que lo aceptaron. A eso me refiero, no un lugar con flores y todo lo que dicen las películas y el folclore popular. Ahora bien, ¿dónde se establecerá el reino de Dios? No será en el cielo, sino en la tierra. El Mesías, cuando estaba enseñando a orar, dijo, venga tu reino, Mateo 6, 10, él no dijo vamos a tu reino. También dice, Apocalipsis 21, 2 al 3, y vi que descendía del cielo, de Dios, la ciudad santa, una nueva Jerusalén, dispuesta como una esposa ataviada para su esposo. Y oí una gran voz procedente del trono, que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán pueblos suyos, y Dios mismo estará con ellos.
Como te expliqué, eso que nos vamos al cielo no es bíblico, a eso me refería cuando dije que no había cielo, por lo que el reino físico que Dios va a establecer será en la tierra, y no en el cielo. Pregunta. Los textos que has tenido a bien citar encajan perfectamente en lo que deseas mostrarme. Yo solo agregaría lo siguiente, la expresión reino de los cielos, como ya había mencionado con anterioridad. Fue usada para referirse a diferentes cosas, por ejemplo. 1. Una entidad humana a la que se puede pertenecer. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 2. Un lugar. Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. 3. Un modo de vida. Mateo 3, 2. Y diciendo. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 4. Lo obvio, es un reino. 5. Un lugar al que se puede entrar o no. Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. El Señor Jesucristo utilizó muchos ejemplos para clarificar qué es el reino de los cielos. Mateo 18, 23. 20, 1. 22, 2. 25, 1. 25, 14, etc. Pero, como el punto crucial del tema es saber si la Biblia muestra el cielo como algo físico y no tan solo espiritual o alegórico. He de poner a tu consideración otras citas. A. Jesús subió al cielo de manera física delante de muchos testigos. Hechos 1, 11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. B. Los creyentes fieles serán llevados al cielo de forma física. 1 Tesalonicenses 4, 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, si nadie va al cielo, ¿de dónde viene el Señor Jesús en este pasaje bíblico? Apocalipsis 19, 11, 16. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Gran parte de los eventos relatados por Juan en el Apocalipsis, se llevan a cabo en el cielo. No vio espíritus. Lo dejo a tu consideración, estimado. Pero como dije desde el principio, cada quien tiene el derecho de creer lo que mejor le parezca. Pero si se considera la Biblia como un todo, no es difícil darse cuenta de lo siguiente. Si hay un lugar de tormento real, ¿por qué no habría un cielo real? Paz. Respuesta. Ahora bien, quiero analizar punto por punto tu exposición, pero aún no domino bien el asunto de copiar el texto aquí, entonces daré mi opinión. ¿Debatible? Por supuesto que sí. Bueno, sobre este asunto, es bueno verificar cuando se comienza a hablar del reino de los cielos, tal cual como ha llegado a nuestros días. Por ejemplo, ninguno de los patriarcas esperaba al morir entrar a un reino de los cielos, o irse a un infierno tampoco. Veamos. La primera vez que uno de estos conceptos aparece, es en el libro del Génesis 37, 35. 35 Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Génesis 37, 35. 35 Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso tomar consolación, y dijo: porque yo descenderé a mi hijo enlutado hasta la sepultura. Y lo lloró su padre. En hebreo existen palabras como Sheol, y Abadón, y en griego está la palabra Hades. ¿Serán estos los mismos lugares? Vamos a ver lo que dice el diccionario de Strong. Sheol. Reino de la muerte. Tumba. Aradón. Perdición, reino de los muertos.
La palabra que está detrás del Sheol hebreo fue la traducida en el Nuevo Testamento en griego como Hades, y la palabra que al parecer, tome su propia conclusión, está detrás de infierno es Gehenna, que podría ser la que llaman en hebreo Geinom, conocido por el cristianismo como purgatorio. El contexto de este pasaje es el lamento de Jacob, por la muerte aparente de su hijo José, Yosef. Y solo podemos interpretar como el Sheol, simplemente como la tumba o sepultura de una persona. De la misma manera se pueden interpretar estas palabras en estos textos. Génesis 42. 38. Pero Jacob dijo: Mi hijo no descenderá con vosotros. Pues su hermano ha muerto, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Génesis 44, 29 al 31. Y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Sheol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Sheol. Si Jacob tuviera un concepto como lo tenemos hoy, lo más lógico es que diga que después de su muerte, ¿a qué lugar le correspondía entrar? Ya sea el cielo o el infierno. De esto podemos hablar mucho más, pero el motivo no es hacer un texto tan largo que cause aburrimiento. Sigo. Ahora bien, en el caso del reino de los cielos, no se menciona en el Antiguo Testamento. Solo hay una referencia. Primera de Crónicas 28, 4. Pero Hashem, el Dios de Israel, me escogió de entre toda la casa de mi padre para ser rey sobre Israel para siempre, porque a Judá escogió por caudillo, y de la casa de Judá, a la familia de mi padre, y de entre los hijos de mi padre se agradó de mí para hacerme rey sobre todo Israel. Estas son palabras del rey David, conforme la profecía que el reino sobre Israel será por un caudillo de la casa de Judá, y tocante a esto dice. Primera de Crónicas 28, 5. Y de entre todos mis hijos, porque Hashem me ha dado muchos hijos, escogió a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Hashem sobre Israel. Como ves aquí, la referencia del reino de Dios, es representada como el reino que será perpetrado por el Mesías. El Mesías como representante de Dios es el reino de Dios copio. El reino de Dios es mencionado frecuentemente en el Tanaj. Está unido al entendimiento judío de que Dios habría de intervenir directamente para restaurar la nacionalidad de Israel y luego regir sobre ella. Esto fue luego interpretado como que de la descendencia de David saldría el Mesías de Israel, que se sentaría en el trono de David y gobernaría por la eternidad. Por lo tanto, era de esperarse que los judíos esperaran la intervención divina, tanto en lo político como en lo espiritual. El reino de Dios fue expresamente prometido al rey David, haciendo pacto entre él y Dios, prometiéndole que reinaría siempre alguien en el trono de su casa. La de David. Es.wikipedia.org. Reinos celestiales, o reino de los cielos, o como en hebreo se dice, Malchut Shamayim, no es otra forma de indicar el dominio absoluto del Eterno sobre su creación. Y no sirve para señalar un lugar, físico o espiritual, o herencia para las personas. No se puede entender todo lo que dice Jesús o el libro de Apocalipsis de manera textual, siempre debe haber un contexto en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Cuando Jesús habló de estas cosas lo hacía bajo el contexto del Antiguo Testamento, ya que el Nuevo aún no existía, ni se había copiado. Y también utilizaba las parábolas en sus palabras, pero recordemos lo que también él dijo. Mateo 5, 17 al 19. No penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una iota, ni un trazo de letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Por tanto, cualquiera que suprima uno solo de estos mandamientos más pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, pero cualquiera que los practique y enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Antes de responder a las siguientes preguntas, le fue agregado un resumen detallado de este estudio del Geinom con anexos al estudio Forjadores del Cristianismo, el cual no incluyo para no hacerlo más largo. La intención fue que esta persona entendiera cuál es el trasfondo de la creencia del cielo y el infierno según el dogma cristiano. Pregunta. 1. Una entidad humana a la que se puede pertenecer. Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Respuesta. ¿Por qué son bendecidos aquellos que padecen persecución por causa de la justicia?
lo cual no debe entenderse como delincuentes o malhechores, sino aquellos que injustamente son juzgados. Porque el reino de los cielos cuando sea establecido ellos serán consolados de ese mal, y no lo sufrirán más. Copio. Isaías 32, 1 al 5. He aquí para justicia reinará un rey, y sus príncipes presidirán en juicio. Aquel varón será como abrigo del viento, como refugio contra la tempestad, como corrientes de aguas en tierra seca, como sombra de roca maciza en tierra calurosa. Los ojos de los que ven no estarán cerrados, y los oídos de los que oyen atenderán. El corazón del imprudente aprenderá sensatez, la lengua tartamuda hablará con soltura y claridad. Ya no llamarán generoso al mezquino, ni tratarán de excelencia al tramposo. Y también dice. Isaías 32, 16 al 18. En el desierto morará la justicia, y el derecho habitará en el vergel. El efecto de la justicia será la paz, el resultado de la justicia será la calma y seguridad perpetuas. Mi pueblo habitará en un lugar pacífico, en moradas seguras, en lugares de reposo apacible. Y también dice. Isaías 32, 20. Cuán bienaventurados seréis vosotros, que habréis sembrado junto a todas las aguas, dando suelta al buey y al asno. Ahora bien, eso no se refiere para nada a un reino que está en los cielos, sino a uno que se espera que se establezca aquí en la tierra. Pregunta. 2. Un lugar. Mateo 8, 11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Respuesta. Si es un lugar, pero ¿dónde en los cielos, o en la tierra? Veamos el contexto de esas palabras. Isaías 2, 1 al 4. Visión que tuvo Isaías ben Amoz, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en los postreros días que el monte de la casa de Hashem será establecido en la cima de los montes, y se alzará sobre los collados y acudirán a él todas las naciones. E irán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Hashem. Él juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. De sus espadas forjarán arados y de sus lanzas, hoces. No alzará la espada nación contra nación ni se adiestrarán más para la guerra. Como vemos, está en concordancia perfecta, el reino no será en los cielos, será aquí según la visión de Isaías, así que aquellos que vendrán del oriente, y del occidente no deberán subir al cielo para ver eso. Como igualmente lo dice. Miqueas 4, 1 al 3. Pero en los postreros tiempos, el monte de la casa de Hashem será establecido como cabeza de los montes, y exaltado sobre todos los collados, y a él correrán los pueblos, y muchas naciones irán allí y dirán, venid, subamos al monte de Hashem, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos, y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Hashem. Y él juzgará entre muchos pueblos, y decidirá sobre naciones poderosas, hasta las más distantes. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaleras. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Pregunta. 3. Un modo de vida. Mateo 3, 2. Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Respuesta. Bueno, el pasaje solo dice que el representante del reino de los cielos estaba allí en ese momento, y que ellos debían tomar conciencia, y ratificar sus acciones. Pregunta. 5. Un lugar al que se puede entrar o no. Mateo 5, 20. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Respuesta. Ciertamente solo los escogidos verán ese reino en la tierra, los demás no será digno de estar allí. No indica que nadie va a subir a ningún lado. Pregunta. A. Jesús subió al cielo de manera física delante de muchos testigos. Respuesta. Bueno, sobre eso quiero primero hacer una aclaratoria. Jesús no subió por sí mismo. Dice el verso así. Hechos 1, 9. Y dicho esto, fue alzado viéndolo ellos, y una nube lo ocultó de sus ojos. Fue alzado, mas él no subió por su propia cuenta, como si pudiera volar, claro, es solo una aclaratoria nada más. Y luego dice que una nube lo ocultó, pero eso no nos dice que está en los cielos, o en el reino de los cielos. Él en ningún momento dijo que iría al reino de los cielos que estaba en el cielo, como una dirección física a la que se puede ir. Entonces su oración de Padre Nuestro, es una contradicción cuando dice, venga tu reino, y no dice, yo voy a tu reino. Tocante a esto te copio este pasaje.
Primera de Reyes 8:27. Aunque, en verdad Elohim habitará en la tierra. He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. ¿Puede tener Dios un reino físico con estas cualidades que cumplan con las leyes físicas que conocemos? He aquí que definir eso para nuestra mente es imposible. Es por ello que el recurso literario de la alegoría nos da una idea humanizada de eso, pero no se debe tomar como literal. Pregunta. B. Los creyentes fieles serán llevados al cielo de forma física. 1 Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Respuesta. Bueno, todo texto debe ser estudiado conjuntamente con su contexto. Veamos. Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Analicemos bien esto. El escritor de esta carta dice, que no sientan tristeza por los que ya murieron, y fíjate bien lo que dice. Los que duermen, tal como lo dice Jacob en el Génesis. Génesis 42:38. Pero Jacob dijo, mi hijo no descenderá con vosotros. Pues su hermano ha muerto, y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. El escritor aquí como Jacob no dice que los que murieron, estas personas justas que se merecían el reino de los cielos, estaban en el reino de los cielos, sino que aún dormían, estaban en el Seol, o lugar de los muertos. Sino, ¿cuál es el sentido de decir, no sientan tristeza? Si ya eran felices en el cielo. Sencillamente le dice que no se quedarán allí para siempre, o sea en la sepultura dormidos, sino que serán resucitados cuando venga el Mesías a establecer su reino aquí, ¿entiendes? Por lo cual dice. Primera de Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Entiendes ahora el punto? Ahora bien, ¿quiénes serán los primeros en recibir al Mesías según el texto? Primera de Tesalonicenses 4:15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero son los que murieron que serán resucitados, ellos lo recibirán primero. Te copio. Daniel 12:13. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Es lógico que como Daniel, y los profetas, y los patriarcas, se levantarán primero a recibir al Mesías, pero no para irse al reino de los cielos, es para estar aquí en la tierra con él. Lo que puedo entender es que, tú dices y corrígeme, si me equivoco es que, ¿nos vamos al cielo cuando venga el Mesías? Si no es así no tomes en cuenta lo que digo a continuación. Zacarías 14:4. Aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Como ves, el Mesías será dejado en la tierra según Zacarías en el monte de los olivos. Es por ello que, muchos judíos piden ser enterrados allí, para recibir la resurrección de primera mano. Pregunta. Entonces vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Respuesta. Bueno, este pasaje como casi todo el libro de Apocalipsis es alegórico, da a entender la majestuosidad, en que vendrá el Mesías, no se puede entender literal que vendrá con un caballo, y demás cosas que dicen allí. Todo símbolo tiene un significado, pero igual que como se fue así vendrá, en los aires. Pero eso no quiere decir que, viene del reino de los cielos, ya que lo dice claramente el libro de Hechos. Hechos 1:11. Y les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús, que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo contemplasteis yendo al cielo. Solo les dice de la misma forma que lo vieron irse, así también vendrá. Por lo que no dice que está esperando en el reino de los cielos, eso ya es una especulación, que podemos agregar pero que no tiene fuente bíblica. Bueno, como lo dije antes, no quiero establecer dogma con esto, es mi opinión y mi basamento, cada quien puede tener su propia opinión sobre esto. Pregunta. ¿Qué asunto tiene que ver con el fuego eterno, con las llamas eternas, con el lago de fuego y azufre, términos que emplea la Biblia para referirse al castigo de los impíos en el día final? Respuesta. Mi apreciación personal, y ojo puedo estar equivocado.
Es que Dios es fuego consumidor o fuego que destruye. Él es luz, y que nosotros en este cuerpo mortal no podemos presentarnos ante Él, sin que esto nos provoque la muerte instantánea. La Biblia dice que nadie puede ver a Dios y seguir con vida, por eso dice que Él habita en luz inaccesible. De esta luz que fue filtrada en la creación según el contexto cabalístico, nos indica que la creación no puede hacer contacto con ella pues sería destruida. Ciertamente, dar más detalles de esto no te va a ayudar y quizás te traiga más confusión. Por lo que puedo resumir que la luz del Eterno no puede tener contacto con su creación de manera directa o en su totalidad. Pregunta. Entonces también dice la Biblia que los creyentes deben ser transformados sus cuerpos mortales en cuerpos inmortales a fin de que podamos ver a Dios tal y como Él es. Es evidente que los impíos no serán transformados y que ante la presencia de Dios sean desintegrados y desaparezcan para siempre. Respuesta. Concuerdo contigo, en la destrucción final que se considera la perdición eterna, ya que la salvación consiste en la resurrección en la cual nuestros cuerpos serán transformados para recibir lo que con este cuerpo no podemos recibir ni estar. Los que no fueron salvos, serán destruidos. Muerte segunda. Primera de Corintios 15, 13 al 19 porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías fue resucitado. Y si el Mesías no fue resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y hasta somos hallados falsos testigos de Dios, porque testificamos que Dios resucitó al Mesías, al cual no resucitó, si es verdad que los muertos no son resucitados. Y si el Mesías no fue resucitado, vuestra fe es inútil. Aún estáis en vuestros pecados, y también los que durmieron en el Mesías perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en el Mesías, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Todo habla de una simple enseñanza. El lenguaje alegórico lo hace vívido, y muy eficaz de entender, haz el bien, y serás enaltecido, o haz el mal y serás destruido. Y en la muerte no hay conciencia, el mismo salmista lo dice. La Biblia de las Américas porque no hay en la muerte memoria de ti. En el Seol, ¿quién te dará gracias? Salmos 30, 9 ¿Qué provecho hay en mi sangre si desciendo al sepulcro? ¿Acaso te alabará el polvo? Anunciará tu fidelidad. Salmos 88, 10 ¿Harás maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos y te alabarán? Selah. Salmos 115, 17 Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio. Eclesiastés 9, 10 Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad ni propósito ni conocimiento ni sabiduría en el Seol a donde vas. Isaías 38, 18 Pues el Seol no te expresa gratitud, ni la muerte te alaba. Los que descienden a la fosa no pueden esperar tu fidelidad. Como ves, los textos bíblicos lo confirman, no hay conciencia en la muerte, por lo tanto no hay tormento, ni consolación, solo se espera la resurrección. Allí es cuando recibes el premio, o castigo. Premio vivir una vida nueva, en cuerpo nuevo, y todas las cosas viejas pasarán. O castigo ser juzgado, y ser hallado culpable, y ser destruido delante de todos, y nunca volver a existir. Estimados lectores, no sé si pudieron notar, que las preguntas con afirmaciones sobre el cielo e infierno, solo son basadas en el mal llamado Nuevo Testamento, y no en la Torá, en los profetas salmos, etc. El cristiano no encuentra una fuente sustentable, de esos conceptos, solo amparados en los textos de la Tanaj. Debido a que los textos allí, contradicen dicho dogma. Claro está, al menos que se trate de torcer el texto, como vimos en el comienzo de este estudio del Geinom. Bueno hermanos y amigos hasta aquí, con este sencillo estudio y estos comentarios. Sé que hay otras fuentes, y más que decir, pero creo que lo importante, no es llenar un estudio de palabras, sino ser lo más concreto posible. Igualmente cada quien tome lo que crea conveniente, ya que nadie es portador de la verdad absoluta. Por lo tanto, todo dogmatismo está de más. Solo el Todopoderoso, el Shaddai, es portador de la verdad. Shalom a todos.